Pues miren, pensé en hacer este tema de los hijos o de los papás que utilizan a los hijos, porque obviamente es un tema que llama muchísimo la atención y que seguramente muchos están familiarizados últimamente, por ejemplo, con el caso de Britney Spears, ¿no? Que finalmente ya la liberó un juez de esta tutela que tenía siendo una mujer ya, me parece que cercana o ya en sus 40, no sé, y tenía esta tutela del padre porque ella ha tenido ciertas conductas algo erráticas a lo largo de su vida. Pero bueno, mucha gente decía no es la primera ni la última y no por eso la tratan como si fuera una niña totalmente incompetente, donde qué casualidad que entre el padre y la madre pues manejan su dinero, deciden su vida privada, su vida reproductiva, toman decisiones al respecto, etcétera. Pues como que estuvo bastante en entredicho esa determinación que dio un juez hace varios años y que ahora pues ya se retiró y eso alegra mucho a las personas que la apoyan, a sus seguidores. Hubo este movimiento Free Britney porque no es nada más el hecho de que los papás tuvieran, entre comillas, que cuidarla, sino que obviamente disponían de todo su dinero y pues obviamente eso no era del todo bien intencionado, ¿no? Sino siempre intereses ahí de disfrutar y gastarse el dinero que no ganaban ellos, sino que lo ganó la hija. Entonces, qué duro porque hay una fantasía que tenemos los seres humanos de los padres y los hijos ideales, ¿no? De esto que sería la idea del amor incondicional, del amor perfecto, donde no hay ninguna segunda intención, donde no hay ningún tipo de abuso, pero la realidad es que no es así. Hola Eddie, qué bueno que llegaste. La realidad es que las pasiones humanas, tanto buenas como malas, se pueden expresar en cualquier tipo de vínculo, así sean los más cercanos y los que consideramos más sagrados. Si hay patologías y si hay problemáticas emocionales en las personas, estas se pueden dirigir a cualquiera, incluyendo a los propios padres, hijos, hermanos o a quien sea. Perdón. Entonces, yo quisiera empezar por contarles que pues los hijos en realidad son algo que las personas traen al mundo, en principio por una necesidad personal. O sea, no hay en realidad nada malo en reconocer que una persona decide tener, o una pareja decide tener un hijo para satisfacer un deseo de ellos. O sea, no se está pensando en el hijo que todavía no existe como alguien que también va a tener sus propios deseos o sus propias necesidades, sino que la pareja quiere tener un hijito para completarse ellos, para entretenerse ellos, para quererlo, para que se parezca a ellos, para perpetuarse ellos, para cualquier cosa de estas, pero que es del padre, o sea, es un deseo de los padres, ¿no? Y eso ya de entrada, pues es una cuestión más o menos podríamos llamar egoísta, narcisista, ¿no? Yo quiero tener un hijo, yo, que sea mío, que se parezca a mí, que venga de mí. E incluso pues en muchas familias, sobre todo en siglos pasados, sí era muy directa la frase de quiero tener un heredero, ¿no? Quiero tener un sucesor, alguien que lleve mi nombre. O sea, era muy claro el deseo y se expresaba tal cual ese deseo. Hola Javi, qué gusto que llegaste, me da gusto verte. Ese deseo de tener un hijo para bien de uno mismo, dice Rebe de Grupo Día, para no estar solos, sí, para que te acompañe a ti, pero también para que te dé un sentimiento de inmortalidad, ¿no? Cuando yo no esté, ese hijo va a estar, ¿no? Y si le pongo mi nombre, mucho mejor, y mi apellido, que es algo que a la gente luego le enorgullece mucho, ¿no? Perpetuar el apellido y la familia y la tradición y todas esas cosas. Entonces, hay una cosa ya egoísta de entrada, que no está mal, así es como empieza, ¿no? La idea de tener un hijo. Y si se tiene la fortuna y las condiciones para que así sea, biológicamente hablando, pues ahí está, ¿no? Nace el hijo y entonces el hijo llega a llenar un montón de expectativas de los padres. Primero expectativas materiales inmediatas, ¿no? Que se parezca a mí, que esté muy bonito, que esté guapo, que herede los ojos de no sé quién. Es lo primero que la gente quiere. Y después ya empiezan otras expectativas que están ahí a depositarse en el hijo.
Hola Vicky, qué bueno que llegaste. Dice Javier que para él es darle un sentido a la vida. Por eso entiende a la gente que tiene perrijos. No la entiende. No entiende a la gente que tiene perrijos y se le hace tonto. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque no es tonto, pero es diferente. Bueno, entonces resulta que esos padres o esas personas pues quieren completarse, quieren perpetuarse o quieren algo, buscan con la idea de tener el hijo. Y yo recuerdo haber leído alguna vez a Jorge Bucay que decía que tener un hijo y amarlo no era nada del otro mundo ni nada de generoso, porque como el hijo viene de uno y digámoslo así está hecho de uno, ¿no? De uno mismo, del cuerpo de uno, es como si uno dijera que uno ama mucho a un dedo suyo, ¿no? Ay, yo quiero tanto a soy muy bueno porque quiero mucho a mi dedo. Quiero mi dedo y lo cuido y lo lavo y me pinto la uña y vean qué lindo, pues es tu dedo, es parte de tu cuerpo. Entonces decía Jorge Bucay en alguno de sus libros hace muchos años que un poquito así empezaba el amor por los hijos. Claro que lo quieres porque tú lo hiciste, tú lo creaste a partir de ti, nace de ti, pues lógicamente lo vas a querer. La bronca es cuando el hijo se va convirtiendo en un otro, cuando se convierte en individuo y ya no es tanto ni el reflejo de uno, ni el espejo de uno, ni nada de lo que uno quiere, sino que va reclamando su individualidad y le gustan cosas diferentes, adquiere rasgos distintos, ya no es eso. Entonces ahí es donde empieza un poco el problema, ¿no? Si de veras hay ese amor o no, y si es incondicional o no. Pero de entrada les digo, el tener un hijo obedece a un deseo personal bastante egoísta. Freud, por ejemplo, decía que algunos de ustedes ya seguramente han escuchado estas teorías, ¿no? De que él decía que las mujeres tenían una envidia de los hombres porque los hombres tienen este pene y la mujer se siente incompleta. Pero en realidad, si uno se adentra en la teoría y la entiende bien, Freud está en una época victoriana, postvictoriana, hablando de un fenómeno social en el cual los hombres tienen una supremacía política, económica, que hoy todavía en muchísimos sectores prevalece y que entonces el reclamo de las mujeres tenía que ver con eso, ¿no? De por qué el hombre manda, por qué el hombre es más poderoso, por qué el hombre tiene. Y entonces ese, entre comillas, pene representa todas esas cosas, todas esas ventajas de la masculinidad. Y esas ventajas de la masculinidad que la mujer sentía carecer, imagínense, repito, en una época victoriana, con mucha represión, con muchas limitaciones, donde las mujeres no podían ni siquiera votar, lo que para la mujer representaba por lo menos tener el hijo, era equilibrar un poquito esa balanza y decir, bueno, pero no tengo ese poder o no tengo esa masculinidad, esa virilidad que me permitiría entrar a ciertos salones, tomar ciertas decisiones, ganar dinero, votar, etcétera, pero tengo al hijo. Y entonces como que con eso, se los estoy contando de manera muy superficial y muy sencilla, pero más o menos esa sería la idea de que entonces la mujer se consolida dentro de esta sociedad teniendo el hijo y entonces dice, bueno, no tengo esa virilidad, pero soy la madre, tengo el hijo, ya estoy completita, ahora sí, venérenme, respétenme, reconózcanme, porque yo he traído al hijo deseado, al hijo que complementa, que le da sentido a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, es una satisfacción narcisista tanto para el padre como para la madre ese hijo. Y vamos a hablar hoy del hijo que viene sano, viene completo y sin mayores complicaciones, porque cuando hay complicaciones, que se acuerdan que ya lo hemos platicado un poquito cuando estuvo con nosotros Rebe de Grupo Día, cuando el niño, por ejemplo, nace con alguna discapacidad o con alguna dificultad en su desarrollo, pues ahí hay un golpazo, se llama herida narcisista, porque el papá que tenía una expectativa muy alta del hijo que iba a tener y que iba a jugar fútbol y que iba a hacer mil cosas, no se va a cumplir, entonces ahí hay una desilusión muy grande, pero no importa, aunque el niño venga bien y completito sano y con todas las funciones esperadas dentro de la norma, de todas maneras, él se va a empezar a convertir en individuo y va a comenzar a decepcionar. ¿Por qué? Porque va a reclamar su derecho a ser una persona diferente y no estar al servicio de los papás. Y ahí viene el pleito. Hay papás que quieren que los hijos satisfagan su deseo de armar una especie de postal, una fotografía, una postal que se pone hoy en Facebook. Antes se ponía en un álbum, se ponía en la sala, en
portarretratos, donde la persona demuestra a través de esa fotografía que ya logró todo, que está completa, que tiene satisfacción, que le puso palomita a esas cosas que la sociedad considera que son lo que completa a las personas, ¿no? Ya se casó, ya tuvo los hijos y por ahí, si puede tener una camioneta y un perro, pues ya está perfecto. Entonces, ahí es donde se consolida eso, pero cuando el hijo empieza, les digo, a reclamar su derecho a ser distinto, a ser un otro, puede haber muchos problemas que algunos papás van a manejar de mejor forma que otros, dependiendo de qué, pues de sus propias carencias o de su propia solidez emocional, de lo que ellos hayan vivido como hijos, de la clase de padres que ellos también tuvieron, van a reaccionar en función de eso. Sin embargo, lo que es verdad es que a todos los papás les va a doler cuando el hijo se quiere ir individualizando y entonces uno le dice, hijito, a mí me encanta el aguacate, cómelo porque te va a gustar, y el hijo dice, yo odio el aguacate, ¿no? Ahí hay una desilusión, ¿por qué no le gusta lo que a mí? O uno dice, mira qué bonita esta canción, y el niño dice, guácala, está horrible, ¿por qué no le gusta lo que a mí? ¿No? Ahí empieza como a tener estos pequeños duelos, tanto el padre como la madre, de entender que el hijo, pues no es su mini-mí, no es su reproducción en chiquito, sino que es otro, es un otro, diferente, y que en la medida que crezca se va a ir diferenciando y separando cada vez más. Los padres que utilizan a los hijos van desde estos que creen que los hijos vienen a completar su esquema de perfección de vida del cuento de hadas. Hay otros que tienen hijos cuando sienten que el matrimonio va mal y creen que traer un hijo los va a unir. También esa es una forma de utilizar al hijo, traerlo para que resuelva problemas, para que satisfaga los deseos, les digo, narcisistas, para que las mujeres que sienten que su vida no tiene sentido lo adquiera, cuando no es así. Dice Javier, tener hijos para amarrar al esposo o también para amarrar a la esposa. También, Javier, hay hombres que mantienen a la mujer embarazada para que la mujer no pueda volar, no pueda trabajar, no pueda estudiar, ¿no? Y ella se deja, por supuesto, ¿no? Es una cosa como de los dos. Pero luego, bueno, pensemos en que estos hijitos crecen y vamos a pensar primero en casos muy notorios, ¿no? Muy llamativos, que son pues los de la gente famosa, como lo que yo empecé hablando de Britney Spears. Entonces, hay un niño que de repente muestra que tiene un talento particular. Piensen, por ejemplo, en Luis Miguel, ¿no? Piensen, yo estaba pensando en Macaulay Culkin en su momento, la misma Britney Spears, que era una chavita, y por supuesto, pues los hermanitos Jackson, ¿no? Que el más famoso que conocimos, pues fue el gran Michael Jackson, tan polémico y con tantos conflictos emocionales que saltaban a la vista por su simple apariencia y todas las acusaciones de las que después supimos, ¿no? De sus situaciones con niños chiquitos y su fijación erotizada por los niños, confundida entre una camaradería de somos niños todos, pero también la excitación de un hombre adulto que hace cosas que no debería hacer con un niño, en fin, todos esos talentosísimos niñitos que se convierten en minas de oro para los padres, ¿no? Y en qué momento los padres pierden de vista que son sus hijos, que necesitan ser cuidados, que necesitan ser amados, que necesitan ir a la escuela. Se borra todo eso y se convierten en simples signos de pesos o de dólares los niños. Esto definitivamente sucede cuando esos padres ya traían un conflicto previo. Son padres que no están bien armados para ser padres y que si el niño no hubiera salido talentoso, de todos modos lo hubieran lastimado de otra manera, ¿saben? De todos modos le hubieran hecho daño. A un Luisito Rey, de todos modos le hubiera hecho daño a Luis Miguel, aunque Luis Miguel no hubiera tenido ni la voz, ni las características, ni la presencia que tuvo. De alguna manera lo hubiera herido, lo hubiera explotado, porque son personas que ya vienen mal desde antes. No es al revés, no es, como tuvo el hijo talentoso, se le ocurrió volverse un explotador en lugar de cuidarlo y quererlo. No, lo habría descuidado de cualquier manera. Piensen, por ejemplo, Angélica Vale. Angélica Vale es una chava que yo considero que es muy talentosa, que estudió, que creció en el teatro, pero vean qué diferente, ¿no? Como que ahí hubo y eso que no hay una figura paterna muy sólida, en la propia Angélica María, ¿no? Que es hija de Angélica Ortiz, que era productora. Bien, Angélica María, que fue una superestrella, ¿no? En Latinoamérica fue, wow, la novia de México y no sé qué, pero sí se ve que hubo una mamá
que a pesar de no tener a la figura paterna cerca, se ve que la cuidó bien, que la formó bien y fue una mujer pues muy exitosa, es una mujer muy exitosa, bastante sana, que a su vez tiene una hijita, ¿no? También se divorcia el padre, pero se ve que la cuidaron bien Angélica Vale. O sea, Angélica Vale ha estado, les digo, hizo teatro, ella dice que su abuela le montaba las obras porque ella lo quería, ella lo pedía, pero no fue explotada, al contrario, fue protegida, cobijada, fue, ¿cómo se dice?, complacida, ¿no?, en sus deseos de, hola Giovanni, qué gusto que estés aquí, me da mucha alegría que andes por acá. Entonces, Angélica es una niña también que fue una niña prodigio, una niña talentosa, una niña de teatro, de televisión desde muy chiquita, pero se ve luego que no fue una niña explotada. ¿Por qué? Porque tuvo una mamá sana y un papá seguramente también bastante sano y una abuela sana. Entonces, por eso les digo, no porque tuviera talento ya la van a explotar, sino son papás que ya traen problemas y rasgos psicóticos de antemano y el hijo, como caiga y venga, lo van a lastimar. Entonces estos niños talentosos pues se convierten en eso, en símbolos de dinero, de pesos para los papás, y pues los explotan, no les importa que no duerman, que no coman, traerlos para arriba y para abajo, que vean cosas que no deben ver, que estén en fiestas de adultos donde pasan borracheras y un montón de cosas que los niños no tendrían por qué estar ahí, deberían estar durmiendo. No les interesa. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es que esos niños pues los mantengan, y eso es todo. Contaba Michael Jackson que una de las cosas más dolorosas que sufrió era que el padre le decía deliberadamente que no creciera porque su única gracia era ser niño, y que estaba tan feo y tan negro y tan narizón y tan no sé qué, que si crecía ya no iba a tener gracia y nadie lo iba a querer, como si uno pudiera evitar crecer, imagínense. Entonces ahí uno podía pensar, una pista, no es la razón única, no, pero una pista de cómo él desarrolla esta patología evidente que les digo, que se nota a todas luces que tenía Michael Jackson, este rechazo a su propia persona, a su propio físico, a su propia edad, de quererse perpetuar como un niñito, ¿no? Y hablar como hablaba, todo así, y quererse juntar con niñitos, pero no es la única razón, sino es una combinación, una sumatoria de muchas cosas, algunas se saben, otras no sabemos y nunca vamos a saber, pero que tiene que ver con el desarrollo de una personalidad totalmente descolocada, ¿no? Como la que tuvo, al mismo tiempo que un talento indiscutible y tal vez irrepetible, ¿no?, que tuvo él. También hay abuso de los papás en otros estratos, en todos los estratos. Yo platicaba con una persona hace unos días de estas jóvenes que trabajan en las casas, ¿no?, que trabajan ayudando en las casas, y que a veces vienen de pueblos, vienen de provincia, vienen de otros lugares a las ciudades a trabajar. Muy a menudo estas mujeres llegan a trabajar porque los papás las mandan a trabajar. Les dicen, mira, se necesita dinero en la familia, porque es cierto, a veces son personas de muy, muy bajos recursos, la pasan mal. Si eran personas de campo, a veces hay sequías, no pueden cosechar. Y entonces, pues, le dicen a las hijas, ¿no? Te tienes que ir a trabajar para que nos mandes dinero y nos ayudes. Entonces, eso es algo que sucede y siempre ha sucedido, y que no se puede criticar porque, repito, cada quien tiene sus circunstancias, pero que en el mejor de los escenarios no debería suceder, ¿no? Deberían ser los padres los que cuiden a los hijos, los que se encarguen de las necesidades de los hijos en todos los aspectos, incluyendo el económico, y no los hijos de los padres. Pero bueno, es algo que pasa. Pero a donde les quiero hablar del abuso y de la explotación que yo siento que hay es cuando les dicen, bueno, te vas a trabajar, me mandas el dinero, y estas chavas están trabajando, mandan el dinero, y de repente cuando más o menos las cosas se enderezan o ya juntaron una lanita o ya cubrieron todo, entonces luego les decía, ahora te vas a venir para que me ayudes, ¿no? Y vengas a lavar, a planchar, a cuidar a tus hermanos, ahora acá. Cuando el dinero se acaba, te vuelvo a mandar a trabajar. Cuando otra vez mandas suficiente dinero, te vuelvo a regresar para que estés a mi servicio. Eso también es una manera pues fuerte de utilizar a los hijos a capricho, ¿no? Ve, gana dinero o vente, ayúdame, en lugar de que los hijos pues pudieran estar en la escuela o en otras cosas. Insisto, hay personas que sí tienen necesidades muy fuertes y no hay otro camino más que ese, pero hay otros que no tanto. Entonces, pues eso también pasa, ¿no?, en otros sectores sociales y económicos.
Otra manera de abuso o de explotación o de utilización de los hijos es cuando las madres o los padres o ambos se autoproclaman santificados para los hijos. Cuando les dicen que se han sacrificado por ellos, cuando les dicen que han dado la vida por ellos, cuando les echan en cara constantemente lo que les dan, lo que hacen por ellos, cuando en realidad eso es lo que hay que hacer. O sea, uno trae al mundo a un niño y no le queda más que cuidarlo y mantenerlo, no hay otra. Él no puede hacerlo solo, ni lo pidió, y es un derecho de un niño ser cuidado, ser alimentado y ser pues criado hasta que sea capaz de valerse por sí mismo. Eso es una obligación. Claro, por supuesto que también parte de la educación es también enseñarle a los hijos a ser responsables en la casa, a cooperar, a hacerse cargo de su habitación, por supuesto, ¿no? No es para que estén como reyes, pero no es tampoco para recriminarles algo que es su derecho, que es eso, ¿no? Ser cuidados y todo. Entonces esos padres que se la pasan autoponderándose y diciendo y yo me sacrifico. Pienso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Doña Lucha, ese personaje que sale en los programas de televisión y en comerciales, que siempre dice, yo he sacrificado todo por mis hijos y que no sé qué. Esa es una mamá de esas. O hace muchos años, no sé si les tocó a ustedes ver cuando hacía Héctor Suárez este personaje de Doña Zoila, que era una mujer, o sea, él se disfrazaba, ¿no?, de una mujer, y era una mamá que también decía que ya le daba y no le daba cuando le contestaba a la hija, porque yo he sido una madre que he sacrificado y me tienes que venerar y tienes que estar a mi servicio, porque yo... Eso también es utilizar a los hijos para erigirse en una especie de dictador, en una especie de rey, ¿no? Y venérenme porque soy la madre y me merezco todo y aguántenme todo y todo lo que yo digo es correcto y siempre tengo la razón, cuando la madre y el padre no son más que seres humanos como todos. Merecen un respeto, sí, merecen una gratitud, sí, pero no son infalibles, no son perfectos y no se les debe eternamente la deuda constante. No sé qué opinen, oigan, porque yo lo veo así. Los hijos llegan a través de los padres, pero no pertenecen a los padres, y que en cuanto se van, como les digo, formando su individualidad, cada vez es como irse alejando un poco más, y los padres tienen que tolerar eso, porque ellos mismos cuando fueron hijos, pues también se alejaron, ¿no? Y reclamaron su individualidad, y no están ahí para satisfacer las necesidades emocionales de nadie, ni para completar a nadie, sino simplemente para estar ahí, ser cuidados, crecer y hacer sus propias vidas. Y si se siembra el suficiente amor en ellos, seguramente darán amor de regreso, pero no porque uno los obligue, les exija, los amenace o les diga que lo tienen que hacer, sino porque les nacerá del corazón. Hay una autora que se llama Margaret Mahler, que ella habla mucho de este término que ahora se ha también popularizado, la gente lo utiliza, pero ella hace toda una teoría al respecto, que es la teoría de la simbiosis. Y la simbiosis es un fenómeno que sí existe en todas las mamás y todos los bebés cuando el bebé recién nace. El bebé no tiene mente, no tiene conciencia de la diferencia entre estar dentro del vientre de la mamá a estar fuera del vientre de la mamá. La observación de bebés que se ha hecho durante muchísimos años ha dado pistas para suponer y pensar que el bebé está un poquito confundido al principio y piensa que la mamá y él son la misma cosa, como un poco sentía que lo eran cuando él estaba dentro del vientre. Cuando él está afuera, tiene un poco también esa sensación. Él no entiende bien por qué de repente tiene alimento, por ejemplo el pecho de la madre, y de repente no lo tiene, porque no sabe que es algo que va y viene, no sabe que es una señora que se retira y regresa. Él no entiende, porque él piensa que siempre es como lo mismo. Y ese sentimiento, esa, llamémosle idea, aunque no llega ni siquiera a ser una idea, eso se llama simbiosis, y es normal y natural en los bebés recién nacidos y en los primeros semanas o meses. Pero lo saludable es que esa simbiosis se rompa cuando el bebé, de repente, por ejemplo, Lacan diría cuando vive el estadio del espejo. El niño se ve en el espejo y se da cuenta que ese es él, ¿no? Y ve que esa es su carita y no es la cara de la madre, es otro. Y entonces ahí se entera, yo soy ese.
Ahí es donde se rompería la simbiosis, según Lacan, según Mahler, se va rompiendo cuando el niño se separa, cuando el niño empieza, por ejemplo, a gatear, a caminar y ve a la mamá en un sitio y él en otro. Entonces ahí dice, ok, somos dos distintos, ¿no? Esa es una etapa súper importante, pero que a lo largo de la vida simbólicamente se sigue repitiendo. Cuando, por ejemplo, cuando el niño ya duerme en su cuarto, ¿no? Ahí se rompe otra vez la simbiosis, ya no duerme con mamá o con papá, si es que dormía en la misma habitación, de preferencia, ya les dije yo, en un Moisés o en una cuna, no en la cama de los padres, pero además le sacan esa cuna a otra habitación, otra vez se rompe otro cacho, digamos, otro momento de esa simbiosis y el niño dice, ok, yo tengo mi espacio, mamá tiene el suyo. Después cuando uno los lleva al kinder, mamá se va a ir a la casa a hacer sus cosas, yo tengo un espacio con otros niñitos, con una maestra, en una banquita que me dicen que es mía y tengo una vida durante 4 horas o 5 las que dure, estar en el preescolar o en el jardín de niños o maternal o lo que sea. Y así se van rompiendo las simbiosis, después llega la adolescencia y entonces es cuando el niño dice ya, todo lo que dijo mamá y todo lo que dijo papá no sirve, ahora mis ideas son estas y se va por lo contrario, ¿no? Ellos dicen blanco, yo digo negro, rompe otra vez la simbiosis en la búsqueda de ¿qué? Pues de una individualidad y de una identidad. Y así sucesivamente llega la adultez, empiezan a salir, se van, algunos se van a vivir a otro lado, algunos se casan y eso es ir rompiendo la simbiosis que es necesario para que el ser humano construya una individualidad, viva su propia vida y sea capaz después de formar también su propia familia si así lo desea o así lo decide. El problema es que eso duele mucho, que muchas madres y muchos hijos y muchos padres pues sí quisieran perpetuar esa sensación tan bonita de tener un bebé que nos quiere sobre todas las cosas y que depende de nosotros totalmente, ¿no? Y que entonces uno es el mundo para el bebé. Por eso para las mamás es tan bello ese momento y ese sentimiento, porque es la única ocasión en la que sienten realmente que son el mundo entero para alguien, porque en esos primeros meses de vida sí lo son. Para el bebé no hay nada más que su madre, o sea, y es la madre o la persona que esté cumpliendo esa función, ¿no? Porque luego piensan, y si la mamá muere, pues quien cumple la función de la madre, esa persona que cuida al bebé, que le cambia el pañal, que lo arrulla, que le canta, que le da la mamila, esa persona es el mundo para el bebé. Y eso es muy gratificante para la madre, la verdad. Sentir que es el centro de algo es gratificante y cumple ciertas fantasías infantiles también, de ser central para la vida de otro, pero también es algo a lo que se tiene que renunciar y decir, qué bueno que ya no me necesite este bebé tanto, que él ya puede agarrar su mamila, que él ya puede caminar y agarrar su juguete, o cuando ya es grande, que él se puede subir un coche, manejar e irse, vivir solo, ¿no? Todo eso, pero hay una cosa como agridulce, un dolor de ya no ser tan necesaria ni tan importante, y eso es a lo que algunas madres no pueden renunciar, les cuesta muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque, insisto, porque ellas ya traen su propia carga de cosas que a lo mejor no resolvieron en su propia infancia, con sus propios padres, con sus propias madres, porque no se han construido una vida propia en la que tengan intereses que sean solo de ellos. Eso que antes, o que durante mucho tiempo y en muchos lugares se ha festejado y aplaudido, ¿no? La madre que solo vive para los hijos, pues al final no les hace bien, porque entonces hace que los hijos sientan que ellos tienen que seguir viviendo pegados a la madre para que la madre no se vaya a desmoronar, a traumar o a enloquecer. Me decía hace unos días una maestra, sí, el sueño, fíjense, una nena, o sea, la madre es una nena que sueña tener un bebé al cual cuidar y que la quiera mucho a ella y la necesita mucho. Y entonces cuando esa nena se hace mujer y tiene ese nene y le transmite a ese nene su intensa necesidad de ser amada por él y de cuidarlo, entonces ese nene se puede convertir en un nene perpetuo, que no va a crecer, que no va a madurar y que no se va a ir para darle gusto a esa mami, ¿no? Es el nene permanente, el nene que tiene 30 años, pero que inconscientemente, porque esos son mecanismos inconscientes, por supuesto, inconscientemente se rehúsa a madurar, a crecer y a separarse para seguirle dando gusto a esa mamá. Esa mamá que sueña con el bebé, ese bebé perpetuo que le da gusto a la madre, aunque tenga la edad que tenga. Entonces se vuelven ahí codependientes, se vuelven cómplices, pero el día que falta la madre, pues ese bebé también se vuelve loco porque no sabe qué hacer.
Y además, aunque ya después se arrepiente y quiera, a ver quién lo aguanta, ¿no? O sea, imagínense. No sé qué piensen, cuéntenme, ¿qué les parece todo esto que les estoy platicando? Utilizar al hijo para darle sentido, les digo, a la vida, aun cuando el hijo sea grande, ¿no? El hijo mayor, al que hay que estar todo el tiempo atendiendo, porque ese es el sentido de la vida de una persona, pues es algo bastante poco recomendable, ¿no? Uno tiene que tener una vida propia y los hijos tienen que tener también una vida propia. Les digo, sí duele, porque sí, uno quisiera, ¿no? Esta fantasía de ir todos juntos para siempre, pero no es sano, no es lo mejor, no está bien, no hace bien. Dice Rebe de Grupo Día, dependientes, sí, no, y se vuelven dependientes los dos, por eso el capítulo hoy se llama así, ¿no? Padres que utilizan a los hijos, porque al final de cuentas, una madre simbiotizada con un hijo está utilizando al hijo para llenar sus vacíos, para llenar su soledad, porque no es capaz de decir, a ver, ¿yo quién soy? ¿Cuál es mi vida? ¿Para qué sirvo? ¿Qué me gusta? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar al mundo? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces usan al hijo para darle sentido a su vida. Soy la madre de él, he dado mi vida por él, me debe, qué barbaridad, yo para eso estoy, yo he sacrificado. Entonces están usando al hijo para llenar sus vacíos o sus necesidades no conocidas ni siquiera como individuos. Y eso es usar al hijo también. Claro que afortunadamente hay hijos que no se dejan, ¿eh? Hay hijos que sabrá Dios por qué, porque eso también es más fácil quedarse enredado en la telaraña simbiótica si siempre se ha vivido en ella que salirse. Pero hay unos, afortunadamente, que por naturaleza, por una cuestión constitucional de ellos mismos, lo traen y solitos no se dejan y dicen, no, con permiso, yo ya me voy y tú dirás misa, pero ahí nos vemos, ¿no? Madre, padre, lo que sea, y se van, y eso está muy bien, qué bueno que no se dejen, pero es más fácil que sí se dejen, puesto que es lo que han conocido, y entonces no se van o no se separan porque sienten que son malos, que son traidores, que son malagradecidos, y eso no es así, no es así. Entonces, por eso les digo, piensen, y quienes no les tocó, busquen por ahí después en YouTube videos de Doña Zoila para que vean cómo es una mamá de esas que les estoy diciendo. Es así la que le da el infarto y yo que te di, te cuidé. Pues sí, pero ya, o sea, tú vete con tus amigas o métete a estudiar algo, ¿no? A ver qué haces para que yo también pueda vivir. Porque eso que me diste, me lo diste porque me lo tenías que dar. Porque eso se hace cuando uno trae a un bebé. No se le usa. Otra cosa también, por ejemplo, donde se le usa a los hijos, que es horrenda y espeluznante, es cuando se divorcia la gente, ¿no? Y empiezan, si no me das dinero, no te dejo ver a los niños. Si no me dejas ver a los niños, no te doy dinero. Te dejo la casa, no te dejo la casa. O sea, eso es también horrible. Y utilizar a los hijos para lograr cosas materiales es terrible y es dolorosísimo. Poner a los hijos en contra de uno de los padres también es terrible, porque el hijo necesita amar a papá y mamá y sentirse amado por papá y mamá, aunque ellos entre sí no se amen. Pero decirle, tu padre es un maldito. Imagínense lo que le hace a la autoestima de un niño que sabe perfectamente que está constituido por esos dos padres. Es como si, imaginen una metáfora de que el niño fuera mitad papá y mitad mamá. Y la mamá o el papá, cualquiera de los dos, le dice que una de sus mitades es una porquería y es una basura. Qué horrible, ¿no? Entonces eso también es muy feo. Dicen hoy mucho esta frase, ¿no? En el divorcio se agarran a niñazos. Y sí, porque es eso, o sea, usan a los niños para vengarse o para sacarse dinero o para negar el dinero o simplemente del coraje para desquitarse si alguno, pues sí, a lo mejor fue infiel y es la razón del divorcio, pero los niños pues no tienen nada que ver con eso y no deberían sufrirlo, no deberían pagar por eso, ¿no? Pero eso es una forma también de utilizarlo. Si vas y le dices a tu padre que te tiene que comprar el no sé qué porque ya ves cómo es de egoísta y si tiene a la mujer esa no la quieras, o sea, qué pobrecitos, sufren mucho los niños. Y si les llega a caer bien la nueva esposa o el nuevo esposo o la nueva novia, el nuevo novio del progenitor correspondiente, los pobres se aguantan y no pueden decir porque sienten que mamá va a llorar y va a sufrir. Eso también es utilizarlos. Mamá o papá tendrían que estar siempre
lo suficientemente sólidos para que los niños no sientan que los tienen que cuidar a ellos. Porque los hijos no están aquí para cuidar a los papás. Los papás tienen que cuidar a los hijos. Pienso mucho, por ejemplo, también, no sé si ustedes conozcan, Liza Minnelli, actriz, cantante talentosísima, con muchos problemas, hija de Judy Garland, fue también una súper mega estrella, pero que tuvo problemas de adicción. Por supuesto, la hija también, pero muchos años, hay incluso películas, documentales y todo relatando cómo la hija de 8 o 9 años tenía que cuidar a la mamá porque la mamá estaba perdida, borracha en un sillón. Y ella tenía que cuidarla para que no se broncoaspirara, tenía que bajar al cafecito de la planta baja del edificio donde vivían para irle a traer a su mamá un café, un pan, para que desayunara. O sea, claro que ahora Liza Minnelli es una mujer que nunca ha podido tener una estabilidad emocional, ha tenido matrimonios fallidos, le han sacado dinero, ha estado también con problemas de adicción. O sea, pues claro, ¿cómo no va a estar así si tuvo una mamá que no solo le dio ejemplos terribles, sino que encima de todo fue una mamá que la volvió su mamá? O sea, tuvo la hija que cuidara a la mamá. Eso no está bien. Y vean nada más el precio que se paga por hacer algo así y lo desorganizada que está la vida emocional de esta mujer, aún teniendo todo el talento que tiene y seguramente mucha gente que sí la quiere, pero ya no, o sea, ya no se armó la, digamos, la autoestima, la confianza en uno mismo, la capacidad de poner límites, perdón, de no dejarse maltratar, no se armó. ¿Por qué? Porque se echó a perder en un momento decisivo que era la infancia, donde la madre debería de haber sido quien cuidara a la hija y no al revés. Platíquenme, ¿no? Algo que quieran, opiniones, otro ejemplo que se les ocurra, alguna pregunta. ¿No? Eso les digo, de la simbiosis es más común de lo que parece en gente ya adulta. Es más, hay gente que se casa, que tiene sus hijos y de todos modos está simbiotizada con su mamá. Le habla todos los días a su mamá, le consulta todo, le pregunta todo. Hay una película muy vieja, también mexicana, que se llama Esposa te doy. Si les gustan las películas en blanco y negro, véanla. Está muy entretenida y ahí también hay un caso así de una mujer que está casada y todo el día está hablando con la mamá hasta que la mamá se entromete y logra que se quieran divorciar, que se quiera divorciar la hija, nomás por ella estar ahí metida la madre, ¿no? Y el papá afortunadamente es el que le dice a su hija, oye hija, no, tu marido es primero, tu mamá y yo, mira, ya como quiera hicimos lo que quisimos, tomamos nuestras decisiones, tú no tienes que venir a rescatar a tu mamá, ni de mí ni de nadie, o sea, cuida tu matrimonio, o sea, le dan muy buenos consejos, pero está bien padre, ¿eh? Y ahí se ve una relación simbiótica madre-hija súper fuerte. Dice Mario, hola Mario, ¿los padres que ponen a sus hijos a trabajar también no son utilizados? Sí, yo veo que tú acabas de llegar, Mario, pero hace un ratito comentaba justo eso. Mira, hay que ser muy respetuosos y hay que ser muy prudentes cuando hablamos de esto, porque yo siempre trato de no juzgar a la ligera, porque no conocemos a veces las circunstancias de las personas, ¿no? Hay personas que en verdad sí sufren muchísimas carencias y si encuentran la oportunidad de que uno de sus hijos o hijas jovencitos trabaje y aporte a la familia porque de verdad le están pasando mal, pues es difícil, ¿no? Que uno juzgue y diga, no lo deben de hacer porque no sabemos, ¿no? Hay mamás que están enfermas, hay papás que tienen sus tierras, no se pueden despegar y aún así no les alcanza, o sea, de veras hay mucha pobreza. Y entonces, pues ni modo, ¿no? Las hijitas, ya les decía, o los hijitos se van a las ciudades y trabajan y mandan el dinero. Yo no lo juzgaría tan fuerte porque no sabemos las circunstancias. Pero sí es cierto que a veces sí son papás que se están rascando la panza o que están tomando su botella de alcohol, mandan a los hijos a trabajar y todavía les dicen, me mandas todo el dinero, ¿no? Y no les dejan ni para un chicle. Eso sí es, pues ya explotación y utilización y abuso y tampoco se vale, ¿no? Y les digo, y luego decía yo hace rato, ya que juntan dinero, les dicen, ahora sí ya vente para que ahora me sirvas a mí,
para que laves la ropa de tus hermanos, que son unos baquetones, para que hagas la comida, laves los trastes y ya, ¿no? Y se vuelve a acabar el dinero y vuelve a irte a trabajar y mándanos. Eso también, pues no, ¿no? También es explotación. Y claro que es utilización y no se vale a todos los niveles, así como decíamos también a niveles de los artistas y todo lo que decía yo, ¿no? De los Jackson, Luis Miguel, ahorita me dice Vicky, Lindsay Lohan le pasó también lo mismo y se nota cómo esta chava, aparte de explotada y todo por los papás, pues no la cuidaron, ¿no? Porque es una mujer muy joven y está hecha un desastre, ¿no? Lindsay Lohan me parece que ahorita no la está pasando nada bien, no está en sus mejores momentos, porque se ve que pues no la cuidaron, los papás estaban más preocupados por la lana que por cuidar a su hija, ¿no? Ay, no, Mario, ¿cómo que disculpa si estás trabajando? Al contrario, gracias por venir cuando tú puedes y participar, te lo agradezco mucho. Entonces, pues, les digo, hay desde la utilización muy evidente de los hijos, como es en estos casos tan famosos que todos somos muy capaces de levantar el dedo y señalar y decir, el papá de Luis Miguel, qué viejo tan feo que se llevaba toda la lana y lo traía al pobre niñito, el papá de Michael Jackson. Sí, eso está muy mal y es muy obvio y muy fácil de criticar y de observar, y tenemos razón si lo hacemos, pero hay que mirarnos también nosotros, ¿no? Si somos un poco así, les digo, si chantajeamos a nuestros hijos, si les cantamos lo que hacemos por ellos, si les decimos que no deben de ser ingratos porque nos tienen que cuidar, nos tienen que servir, nos tienen que complacer, eso también es utilizarlos para nuestro bien y eso no es así. Decirles que nos deben, decirles que sin ellos nos morimos, necesitarlos, en pocas palabras, eso es una forma de usarlos y no está bien. No están para eso. Están simplemente para que uno los cuide, los forme y los deje ir. ¿Así de ingrato? Sí, así es. Porque así está, así es como debe ser y cada uno de ellos debe volar y no vivir pensando que tiene una deuda que pagar porque pues no es justo, ¿no? Impedir que se desarrollen, quererles imponer las ideas de uno, no dejarlos ir, por ejemplo, volverlos dependientes también, cuando los papás les dicen, ay no hijo, tú no vayas a prender la estufa porque te vayas a quemar, y ya tiene 16 años el chamaco, no, tú no vayas allá porque te puedes perder, ay no te molestes, yo te lo hago, o sea, todo eso que parece amor es en realidad sobreprotección, y la sobreprotección es una forma de maltrato, que está destinada a mantener la dependencia del hijo en el padre y por lo tanto sigue siendo una cuestión utilitaria de usar al hijo volviéndolo dependiente para que siga pegado a mí. ¿Para beneficio de quién? Mío, porque no quiero que se me vaya, lo quiero tener ahí como si fuera mi peluche, mi mascota, mi yo qué sé. Y está mal. ¿Cómo la ven? ¿Qué dices, Vicky? ¿Qué dices? Rebe, hola Mariana, ya no te había visto. ¿Qué opinan? Y es difícil, les digo, ¿no? Porque sí hay una fantasía de que nada se moviera nunca, ¿no? Los que somos papás sí tenemos un poco esta manera de decir, ay, qué bonito cuando los hijos eran chiquitos, ojalá que nunca se fueran. Pero si no estamos tan desacomodados de la cabeza, decimos, bueno, eso suena bonito en la fantasía, pero no, sí quiero que crezca, que se vaya, que haga, que aprenda, ¿no? Que haga su vida. O sea, la verdad, si no está uno muy mal, uno lo que quiere es que lo hagan. Sabemos que nos va a doler, pero queremos que suceda y no al revés. Entonces, bueno, pues eso es, creo que lo más importante que hoy quisiera compartirles acerca de eso. Mucho que pensar, si algunos de repente la regamos con eso de no quiero que se me vaya mi chiquito y todo, pues pensémoslo, perdón. Hay muchos libros que uno puede leer para entender un poco mejor estos fenómenos. Uno puede hacer una buena terapia si uno tiene temor, por ejemplo, de este fenómeno famosísimo del nido vacío, ¿no? Es que se van a ir los hijos y entonces ¿qué vamos a hacer? Y te da miedo, pues búscate una terapia, piensa, tómalo como un momento también o una posibilidad de libertad, a lo mejor de hacer cosas que querías y no podías porque tenías que cuidar a tus hijos y a lo mejor ya no. Entonces, pues qué padre, ¿no? Contar con un tiempo para ti, para hacer lo que tú quieras y dejarlos a ellos en paz, que hagan lo suyo. No sé, ¿no?
siempre podemos mejorar y crecer y darnos cuenta si no lo estamos haciendo del todo bien. Es natural, somos humanos, somos producto también de nuestra propia vida, de nuestra propia educación y está bien, pero lo importante es que siempre estemos dispuestos a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿no?, si vamos bien o podemos mejorar y hacerlo y pedir ayuda cuando no podamos, ¿no? Yo creo que eso sería algo muy, muy bueno que todos podemos hacer. Y en estas sociedades latinoamericanas somos muy dados a aplaudir y a festejar esa simbiosis. ¡Ay, qué bonito ese hijo! Siempre pegadito a su mamá. ¡Qué lindo esa mujer! Nunca se dedicó a nada más a sus hijos. Pues, ¿qué creen? Eso no está padre, está mal. No hay que festejar eso. No es bueno. Dice Rebe que es terrible que ella conoció a alguien que se regresó de la luna de miel porque extrañaba a sus papás. Imagínense, horrible. Vicky dice, los hijos nos sorprenden cuando resuelven problemas de una manera diferente y que resulten bien. Eso es maravilloso, Vicky. Qué padre, ¿no? Eso queremos que hagan. Entonces, la verdad es que creo que ha sido una buena charla. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Los invito a vernos el próximo jueves. Y acuérdense, si no se han suscrito a la plataforma escríbele.com, háganlo, está increíble. Acabo de ver que va a haber una clase magistral con Javier Solórzano dentro de la plataforma. Chéquenla para que vean los detalles, porque no los tengo yo en este momento. Pero ahí está súper padre. Ahorita está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el stand de escríbele.com. Ahí está su servidora colaborando y así estaré semana tras semana publicando artículos nuevos que les recomiendo mucho que los lean. Y por supuesto los de otras plumas, ya les dije, mucho mejores que yo. Les mando un abrazo, como siempre, mi agradecimiento y los veo el próximo jueves.